días. Hoy ustedes son mis duendes y yo su maestra Blancanieves, porque le va a desear que tengan un espectacular Día del Niño el domingo, que es el día en que vamos a celebrar cada uno de nosotros nuestro día. Y su maestra Graciela Bosch, resaltando a Blancanieves, y ustedes mis estudiantes como mis duendes, vamos a aprender muchos conocimientos. Entre ellos tenemos la clasificación de las palabras según la sílaba tónica. También vamos a conocer un poquito más de historia sobre este personaje que vemos aquí, Albert Einstein, y muchos otros personajes que tienen mucho que ver en el aprendizaje de los niños. Y para iniciar vamos a leer una pequeña historia de Albert Einstein. Albert Einstein nació en Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Era hijo de un empresario y cuando la empresa familiar quebró, en 1894 se mudaron a Milán, en Italia. Einstein no fue un gran estudiante, sus notas siempre fueron mediocres. Su verdadero interés era en las ciencias y las matemáticas. En 1900 se graduó como maestro de secundaria en matemática y en física. Al principio se dedicó a ser profesor particular y a sustituir a otros profesores hasta que en 1902 consiguió trabajar como examinador en la oficina suiza de patentes en Berna. Durante la Primera Guerra Mundial se opuso a la participación de Alemania en el conflicto. Continuó con actividades pacifistas incluso después de finalizar la guerra. Su trabajo lo llevó a hablar de la teoría de la relatividad, que tuvo varios seguidores, aunque también fue rechazada por muchos científicos. A partir de 1919 comenzó a ser reconocido internacionalmente y en 1921 consiguió el Premio Nobel de Física por su teoría de la relatividad y sus publicaciones. Viajó a Estados Unidos en 1933, donde se le ofreció un puesto en el Instituto de Estudios Superiores en Princeton, en Nueva Jersey. En 1939 empezó a participar en investigaciones para crear la bomba atómica. Cuando el arma pudo fabricarse, le pidió al presidente de Estados Unidos que jamás utilizase esta arma nuclear. A pesar de esta recomendación, el arma fue usada en 1945 en Japón y provocó miles de víctimas y daños difíciles de imaginar, un hecho que determinó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Einstein falleció en Princeton el 18 de abril de 1955. Es reconocido mundialmente como uno de los científicos más influyentes e importantes del siglo XX. Qué nota más bonita, ¿verdad? Qué historia la de Albert Einstein. Y para ustedes que piensan que si no somos excelentes de 5, entonces tenemos que esforzarnos, pero no exigirnos, porque a veces no somos buenos estudiantes en matemática y sí lo somos en español, o viceversa, no lo somos en español, pero sí en matemática y en otras habilidades, recordando siempre las inteligencias múltiples. Con esto, mis pequeños enanos, ¿verdad?, de Blancanieves, les traemos un nuevo vocabulario. ¿Cuál va a ser el vocabulario? A ver, palabras nuevas: mudarse, cambiarse de una residencia. Mediocre, de baja calidad. Nosotros siempre vamos a tratar de ser mejor, de exigirnos lo mejor. Sustituir, colocar a una persona en un lugar o para reemplazar a otro. Teoría, ideas que explican un fenómeno como base de la observación y el conocimiento. Investigar, estudiar e indagar a fondo un tema. Influyente, que tiene la capacidad de combinar la opinión
de las personas como es Albert Einstein. ¿Qué les pareció, mis enanos lindos y preciosos, este nuevo vocabulario? ¿Aprendieron algo nuevo? ¡Excelente! Bien, ahora nos vamos a este organizador gráfico y te va a tocar tomarle captura de pantalla porque vas a ordenar las fechas con los acontecimientos. Por ejemplo, la número 1 dice 14 de marzo de 1879. ¿Qué ocurrió? Ese día nació Albert Einstein en Alemania y vamos a ir colocando el número 1. Ahora te va a tocar a ti hacer la número 2. ¿Qué ocurrió en 1894? Yo sí les voy a decir que fue algo triste porque tuvo que su familia abandonar su lugar natal para ir a una mejor experiencia de vida. Pero lo demás te va a tocar a ti resolverlo en casa y que tu maestra te lo revise. Vamos a continuar ahora con las tareas. Leemos palabras nuevas y sus significados que vienen de la biografía de Albert Einstein. Reescribimos las palabras en el siguiente cuadro, separamos las palabras por sílaba y subrayamos la sílaba tónica que lleva el acento. Las anotamos en qué categoría pertenece cada una de las palabras. Pero antes de ir allá, vamos a recordar que la sílaba tónica, la sílaba donde parece mayor energía se llama sílaba tónica. Las restantes se llaman sílaba átona. Por ejemplo, camisa. ¿Dónde está mi sílaba tónica? Mi, ¿verdad? Esa es mi sílaba tónica. También tenemos que nuestras sílabas tienen acentuación. Las palabras que tienen sílaba tónica en la última sílaba se llaman agudas. Continuamos como última, ¿verdad? Ahí está. Tenemos también las palabras, sartén. ¿Dónde está el acento aquí? Sartén, en la ten. Continuamos. Las palabras que tienen sílaba tónica en la penúltima sílaba se llaman llanas o grave. Por ejemplo, fósil. Ahí está, fósil, está en morado. Ahí está mi sílaba tónica y es una palabra grave o llana. Continuamos con las palabras que tienen sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Se llaman sílabas esdrújulas. Ejemplo, plátano. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica de plátano? Pla. Ahí está, de color moradito y obviamente está acentuada. Es una palabra esdrújula. Las palabras que tienen sílaba tónica preceden a las antepenúltimas sílabas se llaman sobreesdrújula. Ejemplo, entregáselo. ¿Dónde está la sílaba tónica? Ga. Ahí la vemos en color moradito. Esto para recordar y ahora sí pasamos a realizar nuestra tarea. Ya le tomaron captura de pantalla y una vez que le tomen captura de pantalla pueden guardar la información para realizar la tarea. Tenemos aquí influyente, que nuestra sílaba tónica es yen y es una palabra grave. Ahí está. Es una palabra grave porque su acento está en la penúltima sílaba. Muy bien. Tenemos mediocre. Vamos a dividir mediocre. Mediocre. Ahí está. ¿Dónde ustedes creen que está el acento? ¿Ves? Está en dio. Medio y es una palabra grave. Ahí está. Es una palabra grave. Le vas a tomar captura de pantalla y vas a poder resolver en casa el resto de las palabras como sustituir, teoría, mudarse, investigar. En el caso de teoría tenemos dos hiatos, uno simple y uno compuesto porque la I de teoría lleva tilde.
pero eso te lo voy a dejar para que en casa puedas continuar resolviendo esta tarea. ¿Ok? Ahora, venimos con otro tema. Yo te dije que hoy el tema era bien extenso, pero también interesante. Conocimos a un personaje, Albert Einstein. Dentro de lo que conocimos de Albert Einstein, ¿qué conocimos? Dónde nació, que no era muy buen estudiante. También conocimos que sus padres se dieron a la quiebra y tuvieron que mudarse a otro país. También descubrimos que fue sustituto de docente. Y lo importante, participó en la construcción de la bomba atómica. Era un genio. A su manera, era un genio, ¿verdad? Y deja mucha historia. Bueno, esa es una biografía. Una biografía es una narración que cuenta la vida de una persona. Por lo general, se suelen escribir biografías de personajes que han sido importantes a lo largo de la historia. Escritores como Gabriel García Márquez, de pintores como Pablo Picasso, de músicos como Ludwig Beethoven o científicos como Albert Einstein. Los autores de la biografía tienen que reunir muchos datos, investigar muy bien para asegurarse de que la información sea verdadera, ya que para una biografía esto es fundamental. Cuando vamos a escribir una biografía, debemos asegurarnos que toda la información que tengamos sea verídica, sea confiable, sea real. No podemos escribir cosas que no son ciertas. Eso no se hace. La biografía también es un relato que comienza casi siempre con el nacimiento del personaje. A partir de allí el autor va explicando dónde vivió, cómo era su familia, qué se dedicó, cuál fue su obra, los premios que ganó o algún problema que haya tenido y finalmente, cuándo falleció. Si algún día lees la biografía de alguien que admiras, descubrirás muchos detalles acerca de su vida y las personas que escriben historias de su vida propia, entonces eso se llama autobiografía. Ok, ¿conociste lo que es las historias? Bueno, ahora nos vamos a hechos y opiniones. ¿Cuántos temas llevamos? Llevamos clasificación de las palabras por su sílaba tónica, conocimos la historia de Albert Einstein, conocimos las biografías, ahora vemos hechos y opiniones. ¿Por qué? Los hechos y opiniones tienen que ver mucho al momento de redactar o hacer una biografía o hacer una autobiografía. Cuando leemos un texto podemos encontrar hechos y opiniones. Reconocemos un hecho porque es algo verdadero, que se puede comprobar. En cambio, una opinión expresa lo que alguien piensa o siente y no puede ser probada. Analicemos este ejemplo. Hecho. En el verano se pueden realizar actividades al aire libre, ¿cierto? Porque no llueve, casi nunca llueve, así es que aprovechamos el sol sobre todo para volar cometas. Mi papá compró una casa nueva. Eso es un hecho. Opiniones. El verano es la mejor época del año. Eso va a depender de la persona que emita la opinión. En casa, dice, es una casa grande y hermosísima. Es una opinión. Hay veces que las personas no tienen las mismas opiniones o piensan de la misma forma con respecto a ciertos temas. Por eso se llama opinión. Vamos a ver este ejemplo que tengo aquí. Por ejemplo, tengo en hechos y opiniones, observamos la imagen. ¿Quién está en la imagen? Estoy yo, ¿verdad? Está Blancanieves y los 7 enanitos, Gruñón. Estos enanitos son lindos y hermosos como ustedes, mis alumnos. Bien, hechos y opiniones. Vamos a leer. Blancanieves es una princesa. ¿Ese es un hecho o es una opinión? ¿Qué piensan ustedes? Que es un hecho. Blancanieves era hija de un rey. La reina deseaba matar a Blancanieves. Quería que ella desapareciera del planeta para ella ser la única heredera. Ese es un hecho. Cuando leímos la historia nos dimos cuenta de todo.
Seguimos. ¿Los enanos eran esclavos de Blancanieves? No, eso se puede poner en opinión, ¿verdad? Porque ellos hacían las cosas de muy buenas maneras para ayudarla y también porque querían apoyarla. ¿Todos los enanos eran holgazanes? No, ellos eran muy trabajadores. Esa puede ser la opinión de una persona que no le gustaba trabajar, ¿verdad? Y de esta manera podemos ir resaltando las distintas opiniones y hechos para ir haciendo una biografía. Bien, chicos, ahí le vas a tomar captura de pantalla porque en casa, con lo que acabas de aprender, vas a leer cada enunciado y escribir en una casilla una H en mayúscula si es un hecho o una O mayúscula si es una opinión, como está en el ejemplo. Tenemos 14 enunciados. ¿Ya le tomaste captura de pantalla? Continuamos. Aquí también le vas a tomar una captura de pantalla porque una vez que leíste la historia de Albert Einstein, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Puedes responder las preguntas sobre la vida de Albert Einstein y hacer su propia biografía. Chicos, te dejo aquí para que leas en casa con tu cronómetro la historia de Louis Braille, una historia muy bonita. Él nació en Francia en 1809 y él es el creador del sistema Braille. Aquí está parte de su historia, tómale captura de pantalla para que no te pierdas ningún detalle y puedas responder estas preguntas. Una vez que puedas responderlas, se lo envías a tu maestra para que te las verifique. Y para las mamás, les tengo este pequeño tip. Aquí vemos el alfabeto Braille, que es para los niños que tienen discapacidad visual. Pero si no tenemos un recurso económico para comprarlo, podemos imprimirlo lo más grande posible y a los puntitos negros le ponemos bastante goma fría para que el niño pueda palparla, ¿verdad? Y de esta forma, chicos, ir aprendiendo y no quedarnos atrás. Y de esta manera nos despedimos deseando que tengan un feliz día del niño y también agradeciendo a la profesora Cristina Núñez de Zamudio por sus aportes con los PPT. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones y televisoras, radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de Medcom Go. Y recuerda, conéctate con la estrella. ¡Hasta la próxima! Buenos días, niños, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Soy la maestra Yulixa Rodríguez y en el día de hoy estaremos realizando los ajustes razonables de tercer grado. Pero antes quiero darle unas felicitaciones a los niños porque el día domingo estaremos celebrando este día. Y por eso nosotras las maestras, hoy yo me vestí de Cenicienta y también las otras maestras están representando un personaje. Así que vamos a iniciar con los ajustes razonables de tercer grado. El tema que nos corresponde el día de hoy es clasificación de las palabras según la sílaba tónica. Ya con la maestra vieron esta biografía de Louis Braille. De aquí de este texto tomamos las palabras que vamos a ver en la siguiente actividad. Las palabras que tomamos de esa es matemática, niño, escuela, alumno y trabajo. Vamos a dividir en sílaba. También las podemos palmear. Aquí ya está dividida en sílaba. Vamos a palmear, pero ya podemos observar que tiene 5 sílabas. Ahora lo vamos a hacer de manera manual. Ma-te-ma-ti-ca. Vamos de nuevo. Matemáticas. Entonces, de esta manera, el niño puede descubrir cuál es la sílaba tónica. Aquí, la sílaba tónica, la que tiene mayor fuerza de voz es la ma, porque también están tildadas, la ma.
Ahora vamos a escribir la sílaba tónica de la palabra matemáticas. ¿Cuál sería la sílaba tónica? La ma. La ma. Ahora le vamos a hacer captura de pantalla para realizar las siguientes palabras que están. Hacemos la captura de pantalla para hacer las otras palabras. Continuamos. Vamos a ver ahora las siguientes palabras y las vamos nuevamente a clasificar en sílaba y vamos a clasificar el acento. Ya tenemos la palabra niños y está dividida en 2 sílabas. La mayor fuerza de voz, la sílaba tónica, es la ni. ¿Y cómo la vamos a clasificar? ¿Qué palabra es? ¿Una aguda, grave o esdrújula? Es una palabra grave porque la mayor fuerza de voz la tiene en la ni y es en la penúltima sílaba. Ahora vamos a tomar la captura de pantalla y pasar a nuestra mesa de trabajo para realizar la parte concreta. Aquí tenemos la clasificación por esdrújula, grave y aguda. De esta manera el niño va a hacer una actividad concreta. Acá tenemos las palabras, incluimos las palabras átonas y las tónicas, pero estamos trabajando la tónica. Aquí, de esta forma, usted puede estructurarle al niño las actividades. Aquí ya están clasificadas y divididas. El niño debe recortar y clasificar en las 2 anteriores que ya le mostré. Y las palabras que nosotros tenemos aquí, escribir. La mayor fuerza de voz la tiene en la brir. Relieve. La mayor fuerza de voz la tiene en la lie. Técnica, la mayor fuerza de voz la tiene en la tec. Y la última palabra, que es sencilla, la mayor fuerza de voz la tiene en la si. Y como pueden observar, la última palabra no está clasificada, no tiene un color, es decir, que nosotros lo debemos realizar. De esa manera el niño puede también trabajar de manera con asociación. Ejemplo, ¿cuál es la mayor fuerza de voz? Mesa, la me, y él puede relacionar con imágenes. Y así podemos trabajar todas las palabras, ya sea que lo tenga resaltada o que la tenga de esta manera. Y el niño puede lograr esa clasificación. Recuerde, juntos podemos lograrlo a tu estilo y a tu ritmo. La estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao! Continúa aprendiendo desde casa con los contenidos para niños de www.educaciondigitalpanamá.com. Comprometidos con la educación.